Seguimos hablando de regulación génica, primero hablamos en procariotas, hablamos de los operones, estamos hablando ahora de virus, habíamos hablado de generalidades muy básicas de los virus para poder llegar a esto, que son los ciclos lítico y lisogénico. ¿Cuál es el ciclo lítico? Rompe completamente la célula hospedera. El ciclo lisogénico se integra en el genoma hasta que encuentre condiciones. O sea, hemos hablado que cuando el ADN de alfa, porque lo estamos viendo para alfa, ingresa a una célula, se usan dos promotores, que son el promotor PL, que está acá, y el promotor PR, que está acá, para la transcripción. Y ahí es donde empieza una competencia para ver en qué ciclo se va a embarcar el virus. ¿De qué va a depender esto? Cuando arranca, cuando entra el ADN del virus y se empieza a leer, va a haber transcripción original para aquí y para acá. Si arranco transcripción en este sentido, voy a tener proteína N, porque arranqué a partir de PL y de PR. PL, voy a sintetizar proteína N, o el mensajero de la proteína N, y cuando arranque por este lado voy a sintetizar proteína CRO. Son ambos ARNs cortos, son ambos proteínas chiquitas o péptidos chiquitos. Lo importante es que la proteína N tiene una función de antiterminación. No va a permitir que termine la transcripción en este lado. Y la proteína N tiene una función de unirse a estos sitios TL, que está acá, TR1, que está acá, y TR2, que está acá, evitando, acá lo van a ver en la diapositiva, TL, TR1, TR2, esta que está produciéndose acá, va a evitar la terminación. Entonces vamos a tener producción de proteína CRO, de proteína CL, vamos a tener producción de varias cosas. Pero cuando no es que se una a las tres cosas al tiempo, sino que se puede unir a esos sitios en diferentes momentos. Si N se une a TL, que está acá, ¿para dónde va a haber transcripción? Hacia la izquierda, porque está evitando que se termine en esta dirección, o sea, promoviendo. Y si yo transcribo hacia la izquierda, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué voy a transcribir? Este que se llama C3, este que se llama cis y esta que se llama int. Y si se acuerdan de la clase pasada, hemos hablado que int codifica para una integrasa. Integrasa que ayuda a integrar el genoma del virus en el genoma de la bacteria. Cis, que era una exisonasa, yo no sé si eso se escribe así, pero no encontré cómo más traducirlo, una exisonasa que va a ayudar a que cuando vaya ese ADN a salirse del genoma del hospedero, pues pueda cortarse y salirse. C3, que va a inhibir una proteasa de la bacteria, haciendo que la proteína C2 sea menos vulnerable a la digestión proteica. Entonces, como esta se produce, protege a C2. Acá, todo este mecanismo me está permitiendo que ciclo lisogénico. Si N se pega acá a TL y favorezco esta dirección de transcripción, tengo ciclo lisogénico. Pero si N se une a TR1 y a TR2, evito, tengo una función antiterminadora en la siguiente dirección, o sea, tengo que se promueve la transcripción en esta dirección de la derecha.
Y si es en esta dirección de la derecha, es decir, leyendo desde PR, desde el promotor de la derecha, P right a P left, desde la derecha, ¿qué voy a tener? Voy a tener C2, que va a funcionar como activadora, O, P y Q, que son proteínas que son muy importantes para síntesis de los componentes del virus. Y tengo acumulación de la proteína CRO, que ella es como la reguladora del ciclo lípico. Entonces, acá a la derecha tengo todos los componentes genéticos que le van a permitir al virus entrar en un ciclo lípico, porque es, produzcame un montón de proteínas de mi cápside y déjeme lisar. Entonces, rápidamente entra en este ciclo, se producen cosas de él, lisa la bacteria y sale. Acá no hay nada de integrasa, acá no hay nada de quedarme permanentemente en la bacteria. ¿Qué pasa o qué es lo que controla que entremos en un ciclo o el otro? Fundamentalmente las condiciones ambientales. E. coli produce una proteasa y esa proteasa tiene un rol muy importante en degradar a CLL o a C2, que es esta proteína activadora o esta proteína que vimos acá, la misma. Entonces, esta proteasa de E. coli afecta directamente a esa proteína viral. Cuando las condiciones ambientales son buenas, es decir, cuando E. coli está creciendo en un medio de mucha glucosa, muchos nutrientes, tiene un montón de cosas alrededor, pues puede producir mucha proteasa. Tiene un montón de recursos para producir proteasa. Si produce mucha proteasa, ¿qué va a pasar con CLL? Pues se degrada, hay mucha proteasa, degrada mucho a CLL. Y CRO no es sensible a esa proteasa. Estamos hablando de este mismo CRO, estamos hablando de este mismo CLL. Se degrada CLL, pero no se degrada CRO. CLL lo habíamos visto acá, favorece el ciclo lisogénico. Si CLL se degrada, ¿qué va a pasar? Pues va a entrar al lítico, porque CLL favorece el lisogénico. CRO, por el contrario, favorece el lítico, y CRO no es sensible a la proteasa. Entonces, de nuevo, entramos en ciclo lítico. En condiciones ambientales muy favorables para la bacteria, CLL se degrada porque hay mucha proteasa, CRO no es sensible a la proteasa, entonces CRO se acumula y entramos en un ciclo lípico. Y tiene todo el sentido de la vida, porque es que si el virus infecta a una bacteria y la bacteria la está pasando súper bien, pues tiene todos los componentes para producir más virus, más virus, más virus, más virus. Hay un montón de bacterias, entonces vale huevo que yo lise el 10% de esas bacterias o el 20% de esas bacterias, porque hay un montón de bacterias y un montón de recursos. Ahora, cuando las condiciones ambientales son malas para E. coli, baja un montón su metabolismo, no va a invertir tanto en producir proteínas como la proteasa. Si tengo poquita proteasa, ¿qué va a pasar? Pues CLL ya no va a estar en amenaza, se puede acumular. Y de hecho se acumula a una tasa más alta de lo que se acumula CRO. Y CLL favorece el ciclo lisogénico. Entonces, en condiciones malucas para la bacteria, ¿qué hace el virus? Me inserto en el genoma, ¿esperando qué? A que las condiciones sean buenas y la bacteria esté en mejores condiciones, y cuando la bacteria esté en mejores condiciones, ya salgo de este genoma y voy a lisarla porque vale huevo que la lise porque todos la estamos pasando bien. Entonces, en condiciones ambientales negativas para la bacteria, usualmente el virus va a optar por un ciclo lisogénico de permanecer dormante ahí
Y cuando las condiciones ambientales sean buenas, ahí sí el virus dice, puedo lisar bacterias sin ningún problema porque hay un montón de opciones en el ambiente. Entonces, en el ciclo lisogénico, cuando las condiciones son malucas, CLL se acumula. ¿Y qué va a pasar? CLL se puede activar a dos promotores en el genoma del fago lambda. Este promotor pre y este promotor pi. El promotor pre se transcribe en ambos casos una proteína que se llama, CLL, acá me faltó el 2, que codifica para el represor alfa. Y por este lado voy a tener también transcripción de la integrasa. Por el lado de pi, transcripción de la integrasa. Cuando yo tengo represor alfa e integrasa, voy a entrar en ciclo lisogénico. ¿Por qué? Porque cuando haya mucho represor, puedo unirme a estos dos operadores y voy a inhibir la expresión de los genes del ciclo lítico. Digamos que este es un detalle súper explícito de lo que está pasando ahí, pero fundamentalmente es por la presencia de represor alfa, yo apago los genes del ciclo lítico y me quedo en ciclo lisogénico. Cuando las condiciones ambientales son muy buenas y tengo acumulación de CRO se une a dos operadores. Los operadores son como los enhancers, son reguladores a nivel bacteriano. OL de izquierda, operador de la izquierda, operador de la derecha. Acá vamos a inhibir la transcripción para este lado, entonces nos quedamos solo con la transcripción hacia este lado. Y la transcripción hacia este lado, ¿a qué me lleva? A que yo produzca CLL, O, P y Q, es decir, entre en ciclo lítico. O, P y Q van a ser proteínas, como les decía yo, de la cápside de la bacteria, de todos los componentes, de la bacteria, no del virus, de todos los componentes que él necesita para ensamblarse. Entonces, entrar en esta dirección necesariamente implica que el man está produciendo mucho de sí mismo, y pues cuando está produciendo mucho de sí mismo es porque está en ciclo lítico, ensamblaje de nuevos fagos y demás. Este OR de acá realmente es una región muy importante del genoma viral porque él actúa como un switch, como un interruptor genético entre los ciclos lítico y lisogénico. Entonces, acá OR, dependiendo de quién se una a OR, vamos a tomar la decisión de entrar en un ciclo o entrar en otro. Y cuando se han hecho estudios relativamente muy recientes, hace como 5 años, se encuentra que este operador de la derecha tiene como 3 subregiones, OR1, OR2 y OR3. Y ellos a quién controlan? A estos dos promotores, PRM y PR. Los nombres me valen huevo, pero es fundamentalmente el mecanismo. Y ellos se transcriben en dirección opuesta. Este va a transcribir hacia este lado, o sea, hacia allá o hacia acá. Ciclo lisogénico, ciclo lítico. Cuando yo tengo este represor del que habíamos hablado, y proteína CRO, estos se pueden unir a cualquiera de estas 3 regiones, OR1, OR2 o OR3, al tiempo. Y eso es lo que va a controlar el switch. La unión de CRO y del represor a estas 3 subregiones dentro de OR es lo que va a permitir que entremos a un ciclo o al otro. ¿De qué depende esa unión? De qué tan afín sea la proteína por ese operador y de qué tanta concentración haya de la proteína en esa célula. Entonces, cuando vamos a coger la ruta lisogénica, que es esta que está acá a la izquierda, el represor alfa
se une con afinidad diferencial. Muy afín a OR1, acá, mucha afinidad. Medianamente afín a OR2 y ligeramente afín a OR3. Entonces, ¿qué pasa si hay represor alfa en la célula? Alfa, gamma. No, esto no es gamma, esto es lambda. ¿Qué pasa si hay represor en la célula? En una cantidad normal. ¿A quién se va a unir primero? A OR1. Si la concentración es media y alcanza a unirse a OR1, empieza a alcanzar para unirse a OR2. Pero si la concentración es muy alta, la del represor, puede llegar a unirse a OR3. Si la concentración no es tan alta, OR3 tal vez no recibe al represor, simplemente se queda en OR1 o OR2 o solo en OR1. ¿Qué pasa cuando hay mucho represor y se une tanto a OR1 como a OR2? Se inhibe la transcripción en PR. ¿Qué va a hacer eso? Si se inhibe la transcripción en PR, quizás acá va a ser más claro, si se inhibe la transcripción a partir de acá, ¿qué ciclo estoy favoreciendo? Se inhibe para este lado, por lo tanto produzco para este lado, lisogenia. Se mantiene en lisogenia porque me va a permitir transcribir integrasa, exisonasa, etcétera, etcétera, que son los genes de lisogenia. Pero tenemos la otra proteína reguladora que es CRO. CRO también se une con afinidad diferencial, pero opuesta. CRO tiene una altísima afinidad por OR3, todo lo contrario al represor, y tiene una afinidad menor pero igual a OR1 y a OR2. Entonces, si yo tengo proteínas CRO, ¿a quién se va a unir de primero? A OR3. Y si ya hay un poquito más, se puede unir de igual manera a OR1 y a OR2, pero siempre se va a llenar OR3. Cuando hay mucho en OR3, lo que pasa es que inactivo la ruta desde el promotor PRM. Inactivo la ruta para este lado. Activo la ruta para este otro. Y cuando activo para este lado, ¿qué tengo? Ciclo lítico. Porque tengo las proteínas O, P y Q, que son las proteínas que me permiten producir partículas del fago, ADN del fago y todo lo del fago. Y si yo ya estoy produciendo partículas del fago es porque voy a lisar a la bacteria. Esa es la diferencia entre el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. En el lisogénico solo me quiero integrar para estar ahí hasta que las condiciones sean mejores para la bacteria. Si entro a producir proteína O, P y Q, porque ya voy a producir mi cápside, porque ya voy a producir mi ADN, porque ya voy a producir todo, es porque ya tomé la decisión de lisar a la bacteria. El virus no se va a quedar produciendo mucho de sí mismo dentro de la célula para esperar. No, si ya entré a producir mucho de mí mismo, es porque voy a lisar esta bacteria. Y la voy a lisar porque estoy en buenas condiciones ambientales. Entonces, eso en cuanto a control viral. Pasando ya a eucariota, esto ya lo hemos venido tocando a lo largo del curso, entonces es como más bien un recordeo. La regulación eucariota es simplemente ese fenómeno donde la expresión de los genes puede variar dependiendo de las condiciones ambientales, celulares o el entorno que haya alrededor de la célula. Entonces la expresión de un gen puede aumentar o puede disminuir al punto que también puede apagarse. Y molecularmente se puede regular en varias etapas. Yo puedo regular a nivel de transcripción. ¿Qué mecanismos hemos visto que permiten regular a nivel de transcripción? Claro, la unión de factores de transcripción a enhancers específicos permite que se encienda
o no se encienda la transcripción o que se haga una tasa más alta o una tasa más baja. Entonces digamos que ya hubo transcripción, por lo tanto ya hay un mensajero, pero quiero controlar la expresión de ese mensajero a través de modificación del ARN. ¿Qué mecanismos hemos visto de modificación de ARN? Splicing, por ejemplo, poly-A, la CAP, todo ese tipo de modificaciones también hacen parte de la regulación génica, porque es que si hay splicing de una manera o de otra, quiere decir que tengo productos génicos distintos, es regulación génica. Si no se le agrega el CAP, no sale el núcleo, no se va a traducir, por lo tanto, pues es regulación génica porque voy a tener apagado ese producto. En términos de traducción, ¿qué hemos visto? ¿Qué tipo de control de la traducción? Ajá, reconocimiento de ribosomas, entonces que si tiene el CAP en el 5, si en el 5' puede o no se puede unir el ensamblaje. Y en términos de post-traducción, pues ya podemos tener cosas como agregarle grupos adicionales a la proteína, azúcares, lípidos, modificaciones de la proteína solo es funcional cuando la subunidad 1 se une a la subunidad 2, pero si produzco solo la subunidad 1 y la subunidad 2 no están, pues entonces no hay proteína funcional. Entonces en cada uno de los pasos tengo opciones de regular la expresión génica, la proteína o el producto que es funcional. Entonces uno de las primeras moléculas que hemos visto en todo el curso son los factores de transcripción, que son las principales moléculas que me controlan la transcripción. Los factores de transcripción son proteínas que afectan la capacidad de la polimerasa para transcribir